En las sombras de una apacible comunidad llamada Oakwood Heights, tres vidas se anudaron en una historia de ambición, engaño y, en última instancia, un desenlace trágico. El telón se alza para presentarnos a Ezra Blackwood, un viudo y empresario de éxito, cuya fortuna no mitigaba su profunda soledad. A su lado, su hijo, Liam Blackwood, vivía a la sombra de los logros paternos, luchando por encontrar su propio camino. Y entre ellos la figura de Melody Sinclair, una mujer con un pasado difícil, cuya deslumbrante ambición escondía una naturaleza calculadora. Ezra Blackwood, nacido en 1955, había escalado desde la clase media hasta la élite empresarial, a base de pura tenacidad. Fundador de Blackwood Innovation, su dedicación absoluta a la empresa lo catapultó a la cima, pero a un coste muy alto. Una relación distante con su esposa Evelyn y su hijo Liam. Fue la muerte de Evelyn por cáncer en 2010 lo que sacudió a Ezra, haciéndole ver lo que había perdido. Un sentimiento de culpa lo llevó a intentar enmendar su relación con Liam, prodigándole apoyo financiero y profesional, pero la brecha emocional era demasiado profunda. A sus 60 años, el éxito no podía llenar el vacío de una conexión humana genuina, una vulnerabilidad que lo haría caer en un abismo inesperado. Liam, por su parte, nunca pudo escapar de la sombra de su padre. A pesar de contar con todas las ventajas inimaginables, se sentía un impostor, un fracasado. Sus intentos empresariales, desde un restaurante hasta una startup tecnológica, palidecían frente al gigante de Blackwood Innovation. Esta inseguridad lo sumió en episodios de depresión, hasta que en 2021 conoció a Melody Sinclair en una cafetería. La vitalidad de Melody fue como un faro de esperanza. Liam se enamoró perdidamente de su energía y por primera vez se atrevió a soñar con un futuro independientemente de su padre. En su confianza, le abrió su corazón a Melody, sin saber que al hacerlo estaba tejiendo la trama de su propia traición. Melody Sinclair tenía su propia historia de lucha. Nacida de una madre adolescente y sin padre, aprendió a una edad temprana que la supervivencia requería astucia y resiliencia. La inestabilidad de su infancia la forjó, llevándola a ver en la educación un billete de escape. Destacó académicamente y con becas logró asistir a la universidad en Boston, donde su ambición floreció. Rápidamente ascendió en una prestigiosa firma de marketing, impulsada por un hambre insaciable de estabilidad y éxito. Cuando Melody conoció a Liam, vio en él algo más que un compañero. Vio una puerta de entrada al mundo de riqueza e influencia que él siempre había anhelado. Aunque sentía una genuina atracción por Liam, una parte de ella se sentía irresistiblemente tentada por la fortuna de los Blackwood. Al verse envuelta en la dinámica familiar, sus lealtades se vieron puestas a prueba, enfrentándola a decisiones que cuestionarían su propia humanidad. La chispa de la traición se encendió una noche de otoño, durante la gala benéfica anual de Blackwood Innovation. Melody, en un impresionante vestido esmeralda, se encontró en una fascinante conversación con Ezra. El magnate, con su magnetismo y seguridad, era la antítesis de su vacilante hijo. Hablaron de arte, viajes y literatura, temas que Liam no compartía. En las semanas que siguieron, Melody no podía dejar de pensar en Ezra. El punto de no retorno llegó a una cena familiar en la mansión Blackwood. Liam se ausentó por una llamada de negocios, dejando a Melody a solas con su padre. De pie frente a un cuadro, sus manos se rozaron accidentalmente. La conexión fue innegable. Ezra confesó lo vivo que se sentía a su lado, algo que no había experimentado en años. Melody, con el corazón acelerado, admitió sentir lo mismo. En ese instante, una línea invisible fue cruzada, una que ya no podría deshacerse. Lo que comenzó con miradas furtivas y roces casuales, escaló a encuentros clandestinos y apasionados. Se veían en cafés discretos, parques solitarios y finalmente en la propia casa de Ezra, cuando Liam estaba de viaje.
Ezra se debatía entre la culpa por su traición a su hijo y la memoria de su esposa y la vitalidad que Melody traía a su vida. Por primera vez en años sentía que alguien lo miraba. Melody también lidiaba con sentimientos contradictorios. Liam le ofrecía estabilidad, pero Ezra encendía en ella una pasión y una ambición que la atemorizaban y excitaban. Con él podía vislumbrar la vida que siempre había soñado. A medida que el romance profundizaba, se volvieron expertos en el arte de la mentira, creando coartadas elaboradas y manteniendo una fachada de normalidad ante Liam. Pero el peso de sus secretos se hacía más pesado, amenazando con aplastarlos. Los primeros indicios del engaño se manifestaron con el comportamiento de Melody. Liam, siempre atento, notó su distracción, sus ausencias inexplicables y las respuestas vagas. Las conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente y el aroma de un perfume desconocido en su bufanda alimentaron la paranoia de Liam. En un momento de vulnerabilidad, Liam confió sus temores a su padre, sin saber la cruel ironía. Ezra, con una preocupación falsa, le aconsejó hablar con Melody. Ella, sin embargo, hábilmente eludió las preguntas y lo acusó de ser posesivo. Aunque Liam se disculpó, la semilla de la duda ya había sido sembrada. Incapaz de ignorar sus sospechas, Liam tomó medidas drásticas. Comenzó a registrar los movimientos de Melody, instaló una aplicación de rastreo en su teléfono y finalmente contrató a un investigador privado. No sabía que estaba a punto de desentrañar una verdad mucho más dolorosa de lo que jamás había haber imaginado. El día del juicio final llegó una tarde de agosto. Liam siguió a Melody hasta una propiedad playera de su padre. Con un escalofrío de presentimiento, reconoció el Mercedes negro de Ezra. El mundo de Liam se derrumbó. Con el corazón destrozado, se acercó a la casa. La puerta principal estaba abierta. Al subir las escaleras, escuchó sus risas y susurros provenientes del dormitorio. Cada escalón fue un tormento. Con un profundo suspiro giró el pomo y abrió la puerta. La escena que presenció quedó grabada para siempre en su memoria. Su padre y su novia entrelazados. El tiempo se detuvo. Melody luchó por cubrirse. En su rostro una máscara de culpa y miedo. Ezra se levantó, su expresión una mezcla de desafío y vergüenza. Liam, hijo, intentó decir Ezra, pero la voz se le quebró. Los años de resentimiento y ahora la traición brutal explotaron en un rugido de rabia. Liam arremetió verbalmente contra su padre, exigiendo una explicación de su traición. Luego, dirigiéndose a Melody, su voz se rompió de dolor. Melody intentó disculparse, pero Liam estaba demasiado enfurecido para luchar. En su ira derribó una lámpara. Ezra, intentando calmar la situación, dijo que nunca habían tenido la intención de causar daño. Esta declaración solo avivó la furia de Liam. Las acusaciones volaron desenterrando años de asuntos no resueltos. En un momento de lúcida desesperación, Liam se dio cuenta de que necesitaba pruebas. Vio su teléfono en la mesilla de noche y anunció su intención de exponerlo. En un momento de pánico ciego, Ezra se abalanzó hacia él. Su intención no era violenta, sino detenerlo. Sin embargo, en el forcejeo, Liam perdió el equilibrio. El dormitorio se abría a un pequeño balcón. Al retroceder, Liam chocó con la barandilla. Por un instante se tambaleó en el borde, luchando por recuperar el equilibrio. Ezra y Melody observaron horrorizados como, en una expresión de sorpresa, Liam caía como 3 pisos hasta el patio. Un grito ahogado escapó de sus labios. El grito desgarrador de Melody rompió el silencio. Ezra, pálido e inmóvil, corrió al balcón. La vista lo atormentaría por siempre. Liam yacía inmóvil, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural, un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. En un estado de pánico, Melody intentó llamar a una ambulancia, pero Ezra, con una lucidez escalofriante, la detuvo. Era demasiado tarde para Liam. Llamar ahora solo resultaría en que ambos fueran a prisión. En ese instante, las sirenas de la policía rompieron el aire, probablemente alertadas por un vecino que escuchó el grito de Melody. En el balcón, el peso de sus acciones y la monumental decisión de encubrir la verdad colgaba sobre ellos.
A la llegada de la policía, Ezra y Melody habían acordado una historia. Liam había estado bebiendo y cayó accidentalmente durante una discusión. Ezra, utilizando su experiencia como empresario, narró el cuento con una angustia convincente, tejiendo una historia de un hijo con problemas, a quien intentaba desesperadamente ayudar. Melody, en shock, corroboró la versión entre sollozos. Los agentes, que reconocieron a Ezra como una figura prominente, los trataron con deferencia. Aunque prometieron una investigación exhaustiva, todo apuntaba a un trágico accidente. Cuando el cuerpo fue retirado, Ezra y Melody se retiraron a la casa, agobiados por el peso de lo que habían hecho. «Tenemos que perfeccionar nuestra historia», dijo Ezra con una voz urgente. «Cada detalle debe coincidir». Repasaron cada aspecto de su relato, diciendo la hora de la llegada de Liam, lo que supuestamente se dijo y cómo tropezó. Melody, con el rostro pálido, cuestionó la moralidad de lo que hacían. «¿No debemos decir la verdad?», preguntó temblorosa. «¿Y luego qué?», respondió Ezra, con frialdad. «Ambos iremos a prisión y Liam seguirá muerto». Abatida por el miedo, Melody accedió. Cuando el amanecer iluminó la escena, Ezra se movilizó. Contactó a su abogado y a un equipo de relaciones públicas para preparar un comunicado que lo presentara como un padre afligido. Melody se encargó de eliminar cualquier evidencia de su aventura. Cuando los detectives regresaron para un interrogatorio más profundo, estaban preparados. Dieron sus declaraciones con una mezcla perfecta de dolor y confusión. Se sentían a salvo, pero sabían que era solo el comienzo. La detective Amelia Harding no podía quitarse de la cabeza el caso de los Blackwood. Algo en la historia no cuadraba. Su instinto le decía que había algo más. Comenzó a investigar por su cuenta, revisando meticulosamente las declaraciones y los informes forenses. Encontró pequeñas inconsistencias. El ángulo de la caída de Liam no coincidía con un tropiezo. El informe toxicológico mostró una cantidad de alcohol insignificante en su sistema, no lo suficiente para afectar su equilibrio. Además, varios vecinos informaron haber escuchado gritos de hombre y mujer justo antes de la caída, algo que no encajaba con la versión oficial. Las sospechas de Harding se intensificaron cuando indagó en el pasado de Liam. Amigos y colegas lo describieron como un hombre que, aunque con problemas de confianza, no era un alcohólico. Los registros de su trabajo tampoco indicaban un problema con la bebida, desmintiendo la historia de Ezra. A medida que la paranoia aumentaba, Ezra y Melody comenzaron a volverse el uno contra el otro. La confianza que una vez los había unido en su aventura se desmoronaba. Melody, al borde del colapso, fue la primera en ceder. Entre lágrimas confesó la aventura y las verdaderas circunstancias de la muerte de Liam. La confrontación, el forcejeo y el trágico accidente. Ezra, al enterarse de la confesión de Melody, supo que el juego había terminado. Su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba. En un momento de claridad, vio el peso total de sus acciones, la muerte accidental de su hijo y la vida de negligencia emocional que los había llevado hasta ese punto. Con un corazón pesado, también confesó, corroborando el relato de Melody y asumiendo la responsabilidad del empujón. El juicio que siguió fue un escándalo mediático. Ezra fue condenado a 15 años de prisión por homicidio involuntario y obstrucción a la justicia. Melody recibió una sentencia más leve, de 5 años, por su papel en el encubrimiento, debido a su cooperación con la investigación. Al final, la verdad salió a la luz, pero no trajo consuelo a nadie. Esta historia nos deja con una reflexión final. ¿Qué destino habríais escogido vosotros? Un recordatorio de que la vida es única y debemos vivirla con honestidad y amor, pues las consecuencias de la traición y la mentira pueden ser devastadoras. Si te ha gustado esta historia, dale a like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.